Hace 2 años, hace como 3 años, entendí que Dios es siempre bueno, que no hay nada malo con Dios. Y esa verdad de saber que Dios es bueno, cambió completamente mi perspectiva, cambió mi fe hacia cómo veía a Dios y cómo recibir de Dios. Transformó completamente mi vida. Eso comenzó a suceder aproximadamente hace 3 años en mi vida. El darme cuenta que de Dios solamente puede venir bien. Dios es siempre bueno, Dios no cambia, Dios es amor, esa es la esencia. Dios, no es que Dios tenga amor, es que Dios es amor. Y Dios, en su amor y su misericordia y su bondad, siempre es bueno. No puede venir nada, absolutamente nada malo de parte de Dios. Y hoy voy a hablar en el tema de hoy acerca de eso. Y le titulé al tema que voy a estar compartiendo con ustedes hoy: La guerra ha terminado. Así se llama, la guerra ha terminado. Ahorita en estos tiempos, y lo he escuchado mucho durante estas últimas semanas o mes, que han ocurrido muchos acontecimientos de diferentes tipos, algunos astrológicos, y dicen: oye, pues ya la luna se puso roja, a lo mejor Dios ya está mandando ya la señal porque viene el fin. Y después oímos de terremotos y escuchamos también de huracanes y tantas cosas, y la gente comienza a comentar en los medios, en las redes sociales, y comienzan a decir: es que es el juicio de Dios sobre el pecado, porque la tierra se ha llenado de maldad. Entonces el santo juicio de Dios está cayendo y está enviando Dios todas esas calamidades para tratar con el hombre, y que el hombre pudiera entonces entender y en su corazón reconocer que necesita llegar a Cristo y recibir la salvación. Entonces mucha gente dice que esa es la ira de Dios. ¿Pero es acaso ese nuestro Dios? ¿Es acaso Dios así? Y algunos dicen: todas esas plagas y esas enfermedades que están viniendo, las pandemias, son los tiempos finales. Dios está soltando a los jinetes de su apocalipsis para que la gente entienda y vea, porque el pecado que está en la tierra, Dios lo está juzgando, y la gente piensa que Dios está castigando y aplicando juicio y ira sobre la humanidad. Entonces culpamos a Dios, o culpan a Dios de todas las cosas y muchas cosas malas que suceden. Dicen: bueno, Dios sabrá por qué. Tal vez Dios quiere probar al hombre y le manda ese tipo de cosas. Peor, dicen, enfermedades, para probar su corazón. ¿Es acaso ese realmente nuestro Dios? ¿Es así Dios realmente? Yo por mucho tiempo no entendía y estaba equivocado y no entendía. Entonces no podía entender cómo me podían presentar a un Dios bueno y por otra parte un Dios que me podía traer mal y calamidad, que podía destruir con una inundación, con un tornado, y arrebatar la vida en un instante. Y en mi pensamiento decía: bueno, Dios sabrá sus caminos, Él sabrá los motivos. Y por mucho tiempo estuve en una lucha, aún en mi pensamiento decía: ¿por qué es un Dios tan bueno? Y me dicen que es un Dios que me ama, pero también, ¿por qué estoy viendo un Dios enojado, duro, que pareciera que tuviera así un rayo en la mano y estuviera así en el cielo viendo a ver quién cometía el error, y ¡fras! Y viendo el castigo y decir: te equivocaste?
el error, tu pecado, y estuviera queriendo castigar de alguna forma. Y por mucho tiempo estuve batallando con ese pensamiento y traté de balancearlo en mi mente y decía, Dios es bueno, sí, aleluya, Dios es bueno, pero ¿por qué también Dios parece que es malo? Parece que es un Dios enojado, un Dios duro. Y lo trataba de justificar porque tenía muchas cosas religiosas que no es la forma. La religión no es la manera de acercarnos a Dios. Dios no quiere un protocolo o una manera. Dios quiere acercarte con libertad, con una relación de padre e hijo. Dios no necesita protocolos. Pero en mi mente, ajustada al protocolo y a la religión y formado de alguna manera, pensaba y decía, bueno, es que pues es que Dios es juicio también, es justo. Y es cierto, Dios es justicia, eso es verdad. Pero mucho de esto y muchos de estos errores que no nos permite elevar nuestra fe y poner nuestra confianza en un Dios que siempre quiere darnos lo mejor. Porque Dios quiere darte lo mejor, pero tú no puedes confiar porque tú dices, bueno, Dios es amor, pero ¿realmente Dios querrá darme lo mejor? Y ahí viene la duda, cuando tu mente comienza a pensar y a dudar de la bondad, de la misericordia de Dios. Y entonces comienzas a dudar, dices, sí, Dios es amor, pero ¿realmente Dios quiere bendecirme? ¿Realmente quiere Dios que yo viva bien, que esté en salud, que tenga paz? ¿O Dios está probando conmigo y por eso estoy turbado todo este tiempo? ¿Por eso tal vez estoy enfermo? Mira, por mucho tiempo mi fe no podía llegar a un nivel en el cual estoy experimentando y viviendo en estos días y en mi vida, y lo experimento, y te lo digo porque yo ya lo he probado. Porque he visto el poder y la manifestación del poder y la vida de Dios en mi vida, que transformó completamente mi vida. Y mucho viene a raíz de entender que en Dios solamente hay bien, que es de Dios es el bien y la misericordia, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación. Así dice la palabra, Dios siempre es bueno. Cuando tú comienzas a dudar, tu fe va abajo. Porque entonces no estás seguro en realidad si sea la voluntad de Dios el que tú estés bien. El que las cosas estén bien a tu alrededor. Entonces comienzas a dudar. Muchos de estos pensamientos vienen precisamente de la Biblia. Los pensamientos de que Dios tal vez es duro, es un Dios que castiga, la ira, viene en la Biblia, pero muchos de estos errores, el día de hoy, de la creencia que Dios es así, provienen porque no entendemos la Biblia. No conocemos la palabra y no la entendemos. La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías es el Antiguo Testamento, y desde Mateo al Apocalipsis es el Nuevo Testamento. Y la mayoría de la gente toma la Biblia como que si fuera corrido, toda una historia de un libro, y así es Dios, tal y como es en toda la Biblia, así es Dios. Y el error viene de no conocer el antiguo pacto y el nuevo pacto en el cual estamos viviendo. Entonces al querer mezclar las reglas del antiguo pacto con el nuevo pacto, pues simplemente no coinciden. Y tristemente hoy en día la doctrina más común en todas las iglesias cristianas, y hablando de todas las iglesias cristianas, de todas las denominaciones cristianas, la doctrina más común es mezclar en alguna manera el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y entonces ahí es donde no entendemos y vemos a un Dios pues bipolar o esquizofrénico, bien bueno, pero mira acá bien malo, y no entendemos a Dios.
Y nuestra fe no puede tener un fundamento realmente sólido en confiar en Dios. Porque nuestra fe debe estar fundada en el amor incondicional de Dios, en tener una confianza. Mi hijo debe tener la confianza que yo le voy a tener comida en su plato. Mis hijos tienen que tener la confianza, es decir, mi papá no me va a dejar abandonado aquí en el colegio y no va a venir por mí y se va a olvidar 2, 3 días. Mi papá no me va a dejar aquí en este lugar. O sea, hay una confianza, y la confianza está basada en el amor. Pero cuando tú no tienes esa confianza, tú no puedes tener una fe sólida. Entonces la gente ve la Biblia y la lee y piensa que toda la Biblia es aplicable al pacto nuevo en el cual estamos viviendo. Entonces culpamos a Dios. Dios, ¿por qué tú no haces eso? ¿Por qué permites, Señor? ¿Por qué tú permitiste esto? Y comenzamos a juzgar y comenzamos a poner en duda el amor y la misericordia de Dios. Y le queremos echar la culpa y decir, bueno, es que Dios sabrá, es su voluntad. Mira, en la Biblia hay 3 tiempos fundamentales en toda la Biblia, y esto es parte de que nosotros debemos de entenderlo. Hay 3 tiempos fundamentales. Desde Adán, desde que Dios creó a Adán, sabemos Adán falló porque el único mandamiento que le dio Dios a Adán fue: no comas de ese árbol, un solo árbol. Y Dios le dio la libertad, el libre albedrío a Adán. Dios no creó robots, Él quería personas genuinas que tuvieran decisión de seguirlo a Él, de obedecerlo a Él genuinamente. No quería para eso tenía muchos ángeles que lo obedecían sin condicionamiento. Pero Dios creó al hombre y le dio la libertad, y el hombre decidió desobedecer. Y desde Adán fue un periodo donde dice en la Biblia, en Romanos capítulo 5, que durante todo ese tiempo al hombre, aunque había pecado, porque todos heredamos el pecado de Adán, todos somos pecadores, y la naturaleza heredada de nuestros padres, desde el padre Adán, desde el primero, fue pecado. Entonces todos fuimos constituidos pecadores por la culpa de Adán. Aún antes de que alguien cometiera un pecado, por decir una mentira o robar algo, ya habías nacido pecador, todos, porque lo heredamos. Es una naturaleza heredada. Pero en todo ese tiempo, desde Adán hasta Moisés, dice la palabra ahí, lo vamos a leer en Romanos capítulo 5, y dice de esta manera. Romanos 5:13 dice: pues antes de la ley, o sea, antes de Moisés, antes de los 10 mandamientos, antes de que Dios entregara las tablas con los 10 mandamientos, dice: pero antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. En ese tiempo había pecado, pero no había ley. La ley vino con Moisés. Y cuando la ley vino con Moisés, la gente ya entendía, decía: mira, estas son las reglas. Aquí está la constitución de Dios, donde dice qué está correcto, qué no está correcto. De hecho, empezó con 10 mandamientos, pero en realidad se fueron agregando leyes, y toda la ley son más de 600 o 630 leyes, que incluían muchas de las leyes morales, sociales, de rituales, de todo tipo de leyes. Pero decía que donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, si no había ley, no te podían culpar, y Dios no estaba, en otras palabras, culpando o tomándole en cuenta a los hombres sus pecados en ese momento. Si por aquí no hubiera ley, o en Victoria si en Victoria no hubiera una ley de tránsito y dijera: no puedes pasar por esta calle, o sea, el máximo son 30 kilómetros por hora, tú puedes pasar a la velocidad que quieras, nadie te puede dar una infracción. Perdón. Dice la palabra que
el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando tú realmente pecas es cuando tú ya infringes la ley. Entonces, en todo ese periodo, desde Adán, había pecado, pero al hombre no se le culpaba porque no había ley. Y si no hay ley, no hay multa, no hay castigo, porque no hay ley. Y ese fue un periodo. Y luego vino el periodo cuando cuando a Moisés le fueron dadas las leyes, la ley de Dios, y se la presenta al pueblo. Y aquí están los mandamientos. Y desde ese momento, la ley tuvo vigor y la relación de Dios con su pueblo, con Israel, cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque dice la palabra también, en Romanos 4:15, dice, pues la ley produce ira, la ley produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, la ley produce un castigo. Entonces, Dios, justo en su justicia, como un juez, cuando entregó la ley, les dijo, si ustedes viven de acuerdo a todas estas normas, de acuerdo a todo lo que está aquí en mi libro de la ley escrito, yo los voy a bendecir. Pero si fallan en cumplir todo lo que está aquí escrito en la ley, si fallan, entonces el juicio justo de Dios, la ley debe ser justa. Y en el juicio justo de Dios dice, estas son las consecuencias. Porque la ley produce ira, la ley produce castigo. Entonces durante mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo lidiando y el hombre, y esa fue otra época que duró 2000 años aproximadamente, desde que se dio la ley de Moisés hasta que Cristo, y en los evangelios dice que la ley fue hasta Juan el Bautista y que Cristo fue la terminación de la ley. El problema es que ahora muchos vivimos y pensamos que estamos todavía viviendo bajo la ley y no bajo la libertad de Cristo Jesús, que Él vino y cumplió la ley para que nosotros no tuviéramos que cumplirla y nos dio su justicia. Entonces cuando está la mezcla, y ahí está el problema, y por eso mucho no nos cuadra Dios, y nunca me cuadraba, porque decía, bueno, Dios es bien bueno, pero no, Dios es juicio y ira. Entonces aceptas y dices que muchas cosas que vienen a tu vida mal, vienen porque es el juicio y la ira de Dios, que el pecado que estás cometiendo tiene el juicio y la ira de Dios sobre de ti, de acuerdo a cómo estaba la ley. Pero dice la palabra que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él nos redimió de la maldición de la ley. Y hubo un anuncio que la guerra terminó. Los ángeles se aparecen a unos que crían pastores con sus ovejas ahí en el área de Belén. Se quedaban en la noche los pastores a cuidar sus rebaños, así era la forma en que se quedaban en el campo, y en la noche se aparecen unos ángeles a estos pastores y les dan la noticia de que la guerra, la enemistad con Dios por el pecado, porque había una enemistad, éramos por naturaleza pecaminosa, enemigos de Dios, y el juicio y la ira de Dios justo venía sobre el que infraccionaba la ley y cometía pecado. Y había una enemistad porque el hombre nunca pudo cumplir la ley. Dice que nadie nunca va a ser justificado por las obras de la ley. Nadie. El que está tratando de agradar a Dios, el que está tratando de cumplir todos los mandamientos al pie de la letra, pensando que de esa manera va a ganar la aprobación de Dios, dice la Biblia que nadie. Es solamente por la fe en Jesús. Es por medio de fe nada más. Es un regalo. No es algo que tú te puedas ganar. Es un regalo. Pero la doctrina mezclada, que tristemente es la que más predomina en la iglesia actualmente, es que sí, bueno, la gracia, pero la ley, hermano,
¿Por qué? Porque hay que balancearla, porque si no, hay que echarle miedo, porque si no, se van a desviar. Y lo que pasa es que vas a vivir atado toda tu vida y no vas a poder conocer a Dios. Y no vas a poder recibir todo lo que tú ya tienes dado por Cristo por medio de su pacto. Fíjate lo que dice, vamos a ir a Lucas capítulo 2, verso 14. Y ahí vamos a leer lo del anuncio de los ángeles. Lucas capítulo 2, del 8 al 14. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Una botellita con agua, por favor. El ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Venía a anunciar, los ángeles venían a anunciar, la guerra terminó, banderas blancas. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, eso es en Belén, un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Perdón. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, para con los hombres. Y muchos estamos familiarizados en esa cita porque la escuchamos en Navidad, y en Navidad decimos noche de paz, noche de amor, y pensamos y cantamos el villancico y decimos, bueno, es que paz en la tierra. Y pensamos que se está refiriendo a que paz entre los hombres. Entonces pensamos que Cristo vino a traer paz, la paz entre los hombres. Decimos, y cantamos y pensamos, pero ¿será esa el anuncio realmente que Cristo vino a anunciar, que para que tuviéramos paz entre nosotros, entre los hombres? Mateo 34, 37 nos va a aclarar un poquito esto. Mateo 34, 37. 34. Ay, perdón, 24, entonces, a ver. ¿Me ayudas a buscarlo, amor? No, no es ese. Que dice, yo no vine para traer paz, sino espada. Déjame buscar la cita porque ahí vamos a leer si Cristo vino en realidad que para traer paz entre los hombres, como nosotros lo entendemos normalmente. Mateo 10:34, ay, gracias. Mateo 10:34. Dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, está hablando Jesús. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Lo que está diciendo aquí Dios es que por causa de Él, de seguir a Cristo, de convertirte a cristiano, vas a tener
diferencias y va por causa de Él, por seguirle a Él, vas a tener muchas veces enemistad aún dentro de tu casa, porque Dios no vino, Cristo no vino, les dijo, yo no vine a traer paz a la tierra. O sea, en la tierra ustedes van a tener guerras, en la tierra ustedes en su propia decisión, en su propia avaricia, el querer controlar, el tener el petróleo, el tener las riquezas, ustedes van a decidir, ustedes, les va a ayudar el diablo, sí, porque el diablo los va a estar todo el tiempo incitando a que deseen las cosas de este mundo y no deseen las cosas de Dios. Entonces, pero dice Cristo, yo no vine, aclarando, yo no vine para que ustedes tuvieran paz aquí en la tierra, aunque Dios quiere que tengamos paz. La voluntad de Dios es que todos vivamos en paz, pero Él no vino y no se estaba refiriendo a que iba a venir a traer la solución de los problemas de guerra y de división en la tierra, sino dice, yo vine hasta lo contrario, porque por causa de mí, muchos, por seguirme a mí, no le vas a gustar a lo mejor a alguien de tu familia, y a lo mejor tú me sigues a mí, tu padre te dice, y te puedas tener diferencias, divisiones. A eso se estaba refiriendo. Entonces el anuncio de los ángeles, volviendo a la cita de Lucas 2, del 8 al 14, y sobre todo la última parte, se estaba refiriendo a que tenemos paz para con Dios. Dice, paz hacia los hombres, pero de parte de Dios. Este anuncio de la paz, dice, está naciendo en Belén un Salvador. Está naciendo el que nos va a reconciliar con Dios. La enemistad que hemos tenido con Dios y todo ese juicio e ira que venía sobre la humanidad, está naciendo en Belén el Salvador. Está naciendo en Belén el que nos va a reconciliar con Cristo. Segunda de Corintios 5:19 nos habla de la reconciliación. Y dice así, Segunda de Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjate que Dios estaba en Cristo, en el sacrificio de Jesús, reconciliando consigo, ¿con quién? Con Dios mismo. Se estaba reconciliando la relación rota, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabías tú que Dios no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados actualmente? Cristo Jesús recibió todo el castigo y toda la ira de Dios. Todo el juicio cayó sobre Cristo Jesús en la cruz. Él recibió todo el juicio y todo el castigo. Él fue la propiciación. Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a Jesús. Y gracias a que Jesús dijo, Padre, yo me pongo en su lugar. Por amor, dijo, yo recibo el juicio y la ira por el pecado de la humanidad. Yo lo recibo. Y Cristo Jesús fue el que nos reconcilió con su sacrificio con el Padre. Y dice que nunca más les toma en cuenta los pecados de los hombres. Sabes que para muchos, sobre todo yo era algo fariseo en el aspecto de legalista, y decía, no, ¿cómo que no? Pecado. Y ¿sabes qué? Para Dios ya no hay problema con el pecado. ¿Sabías tú que nadie se va a ir al infierno por mentiroso o adúltero? Esa no es la razón por qué las personas se van a ir al infierno. Por borracho, por asesino, no se van a ir al infierno por eso. Hay un solo motivo por el cual la gente puede ir al infierno: por no recibir a Jesucristo. Es el único.
por no creer en Jesús como el Salvador, el cual pagó con su vida y fue la ofrenda por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios para que la enemistad que había con Dios por medio del pecado fuera pagada completamente y nos redimió, y no nada más al mundo entero. Jesús pagó por los pecados del mundo entero. La única razón por la que alguien no se va a salvar o se va a ir al infierno es porque no reciba a Jesús. Muchos dicen, no, es que pídele perdón a Dios para que sea salvo. De hecho, la palabra no dice que pidas perdón a Dios para ser salvo. La palabra dice que creas en Jesús y seas salvo. Nos enseñan una conciencia de pecado porque venimos de una iglesia muy legalista. Bueno, no puedo decir así de la iglesia donde yo vengo, pero venimos de una enseñanza legalista, donde, hermano, el pecado, y le damos tanta importancia al pecado, y es el problema, y vivimos con condenación, y estamos constantemente condenados. Yo no merezco, Señor, ay, yo no merezco, y ahí estamos llorando, no merecemos nada, soy un pecador. Y eres tan consciente cuando dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, para los que no andamos conforme a la carne. ¿Qué es conforme a la carne? Conforme a tu esfuerzo, conforme a tus obras de justicia. Tú quieres hacer obras de justicia para agradar a Dios, no puedes hacer nada bueno como justificación para que Dios te bendiga o te perdone. Es solamente por el sacrificio de Cristo. No te alcanza. Las obras de justicia desagradan a Dios, porque entonces tú estás diciendo, Señor, entonces de acuerdo a mis obras yo te agrado a ti y no de acuerdo al sacrificio de Jesús, porque únicamente fue a través del sacrificio de Cristo que fuimos justificados. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Él nos reconcilió con el Padre y vivimos bajo un pacto que fue a partir de Cristo al día de hoy. Es el pacto de la gracia, donde fuimos reconciliados con Dios y Dios no te está tomando en cuenta tus pecados. ¿Quiere decir que entonces puedes pecar y hacer lo que quieras? No, el pecado es malo. El pecado va a traer destrucción a tu vida porque tiene una consecuencia en este mundo. O sea, si tú haces algo mal, si tú robas, tú puedes caer a la cárcel. Mira, si tú eres un cristiano y robas con Dios, no va a haber problema con Dios. Pero aquí te puedes pasar 40 años en la cárcel, te pueden matar, alguien te puede matar. O sea, en este mundo, en este plano, el pecado aquí en lo horizontal te va a traer muchas consecuencias. Pero en lo vertical hacia Dios, Dios ya no está tomando en cuenta los pecados. Tú tienes aquí muchas consecuencias. Ahora sí me dices, bueno, algunas consecuencias, ahí las voy midiendo. No estás midiendo el daño y el peligro. El diablo viene porque tú le abres una puerta y te va a destruir. Va a destruir tu familia, va a destruir tu casa, va a destruir tu mente, va a destruir tus finanzas. Por eso dice la palabra, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero sométete a Dios, guárdate. Dicen muchos, es que esa libertad a la cual nos hizo libre Cristo, no, mejor hay que decirles la ley, vamos a echarles miedo. Hermano, el Señor la ira del Señor va a caer sobre ti. Y quieren con temor. Dios no trata a sus hijos echándoles miedo. Dios te ama, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es misericordia. Dios es siempre bueno. Aleluya, amén. Dios es bueno. No hay ningún problema de Dios contigo. El problema tú te lo haces tú en la mente. Cuando tú estás en Cristo Jesús, mira, con Dios, Dios te ama y tal como eres. Sí, Dios te ve que hay veces cometes errores, le da tristeza como un padre que te ama y dices, ay hijo,
yo ya te di para la salida para todo eso, yo te di poder, autoridad, tú eres un rey, ¿por qué andas como mendigo, hijo? Y Dios puede estar triste y lo entristecemos con nuestro andar, pero Él ya no está enojado contigo, Dios no está enojado contigo. Cristo nos reconcilió, se acabó la guerra, ya no hay juicio, ya no hay ira, tú eres un hijo de Dios, amado. Dios tiene solamente pensamientos de bien para ti. Ya no hay más guerra, se acabó, ya no hay juicio, ya no hay ira. Tú mismo puedes, tú mismo en tu mente y en tus sentimientos irte condenado. Como cuando yo no conocía a Dios y hacía algo bueno y yo mismo me curaba en salud y ya me sentía bien. Dije, no, ya, soy bien bueno. Cuando dice la palabra, no hay ni uno bueno. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente por la fe en Cristo, es un regalo. Dios es tan bueno que nos regaló a su Hijo para que solamente por fe en Él, pudiéramos tener vida y vida eterna. Algunos dicen, bueno, es que Dios, el pecado, dice, está enfermo alguien, dice, bueno, pues es que hay pecado en su vida, por eso. Y quieren juzgar y apuntar. ¿Sabes qué? Sí, al enemigo le abrimos puertas y el enemigo puede venir con enfermedad cuando abrimos puertas, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Los ciclones, los huracanes, los terremotos. ¿Sabes una cosa? Cuando Adán pecó, el mundo era perfecto. Y cuando el pecado entró por medio de Adán a la tierra, el mundo cambió completamente. Y ahorita no quisiera explicarte, porque tendría que explicarte muchas cosas. Y te digo cosas que cambiaron. Pero estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído. Y la naturaleza en sí está en desorden. Nosotros también, los seres humanos, hemos contribuido con la avaricia, sacado demasiado petróleo, contaminado, haciendo el cambio climático, y se producen fenómenos naturales. Dios dio la libertad, así como te da la libertad de que escojas, dijo Dios, ahí está, he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge pues el bien para que tengas vida, te dice el Señor, pero te da la libertad. Si tú de aquí quieres salirte a hacer algo malo, eres libre. A Dios le va a hacer tristeza, pero no te va a dejar de amar, nunca. Eres libre de hacer lo que quieras. Dios, este mundo, los cambios, los climas, son parte de lo que Dios dejó y nosotros hemos trastornado más el medio ambiente, los hombres. Y vienen esos huracanes, suceden terremotos y decimos, no, pues es que es Dios, está trayendo juicio. No, Dios no está trayendo juicio. Nosotros los provocamos, el mundo caído por la desobediencia de Abraham y el diablo, porque dice la palabra que el diablo es el que viene a robar, matar y destruir. Y donde quiera que tú veas que hay robo en tu vida, muerte y destrucción, es el diablo. Porque Cristo dijo, yo vine para darles vida en abundancia. Pero el enemigo, Satanás, él vino para robar, matar y destruir. De Dios no viene nada malo. Muchas veces pensamos y decimos, y yo me preguntaba mucho, bueno, entonces ¿por qué creó al diablo? Ya nos hubiéramos quitado ese problema. ¿Por qué Dios hizo al diablo? Dios no hizo al diablo. Dios hizo un ángel tan perfecto, tan grande, un ángel de luz que se llamaba Lucifer, y ahorita vimos ese nombre y pensamos en el diablo, pero el nombre Lucifer es un ángel de luz. Y era un ángel tan hermoso, dice, y Dios le dio tanta, lo creó de una manera, y a él y a otros ángeles, que yo veo a diferencia, y no voy a hablar ahorita de los tipos de ángeles, pero tuvo la decisión un día, porque en su corazón un día ese ángel tuvo envidia y dice que quiso ser como Dios. Que en su corazón entró maldad, porque dijo, yo quiero ser como Dios, yo quiero que a mí me alaben y me adoren también.
Y por esa razón fue echado Lucifer, el ángel de luz. Era, dicen, el encargado de la alabanza era un ángel hermoso. Pero tuvo también su decisión, y en su decisión un día ese ángel, como decidió también Adán y pecó y desobedeció a Dios, él tuvo en su corazón el deseo de ser como Dios, y Dios le dijo: no, solamente yo soy. Para mí es toda la gloria y para mí es toda la honra. Y lo echó, y dice Cristo: yo vi a Satanás. Si leen los evangelios, ahí viene donde dice Jesús y le dice a sus apóstoles: yo vi a él caer. Y cuando se decía caer, no que como que cayó, como que si se cayó del cielo al piso, sino que como de ser un ángel lleno de gloria y con poder, porque los ángeles tenían poderes. Lo vio caer a hacer nada, sin ningún poder. Dios le quitó todo. El enemigo, el diablo, no tenía cero poder, absolutamente nada. Era un espíritu, porque los ángeles son espíritu, no tienen cuerpo físico. Era un espíritu el diablo, sin nada. Lo único que pudo hacer fue engañar con mentiras y con engaños a Adán. ¿Y quién hizo al diablo que tuviera poder? Adán, los hombres. Adán le entregó el reino que le fue dado al hombre cuando le dijo el Señor: señorea y reina sobre toda la obra de mis manos, toda la tierra, todo esto lo creé para ti, le dijo Adán, para que tú señorees, para que tú reines, se multipliquen, y todo esto es suyo. ¿Y sabes qué hizo Adán cuando fue engañado? Porque el diablo no se lo quitó, porque no tenía poder para decir: te lo arrebato, te lo quito. Él no tenía nada, él no tenía más que engaño en su boca, y lo sedujo a Eva. ¿Quién le dio el poder de este mundo? Porque ahora se llama, dicen, el diablo es el príncipe de este mundo. En algunas citas dice que es el Dios de este mundo. ¿Quién se lo dio? El hombre, Adán. Dios no hizo al diablo, Dios hizo a un ángel perfecto. De Dios no puede salir nada malo. Nunca pienses y que Dios te va a tentar con mal, porque Dios no usa el mal para tentarte, ni Dios usa el mal como prueba para tentarte, sino que cada uno de su propia mente pecaminosa es tentado para hacer lo malo. Pero Dios no usa nunca el mal. Cuando tú entiendes que Dios es solamente bueno, Él es bueno, Él es todo amor y toda misericordia. En Él no existe nada malo. Tu fe se puede ir al techo, se puede ir allá, porque entonces tú estás plantado y tienes fe en un Dios bueno. Si tú lees la palabra, si tú la estudias, te vas a dar cuenta de esto que te estoy diciendo. El problema es cuando no nos coinciden las cosas, porque leemos la Biblia como que si fuera el antiguo pacto de la ley, que ya no está vigente, pero que la iglesia quiere seguirlo abrazando, diciendo: no, cumple los mandamientos. No. ¿Y sabes qué pasa? Vuelves otra vez a estar esclavizado. Cuando Dios dice la palabra que Cristo nos hizo libres, y es muy claro, viene, creo que es en Romanos capítulo 4, déjame ver si lo encuentro. No, es Gálatas 3:13, perdón. Gálatas 3:13. Si no, ya me perdí. Aquí está: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De dónde venía la maldición de la ley? Cristo nos redimió. ¿Qué quiere decir redimir? Él pagó. Él pagó, Cristo pagó para que nosotros no tuviéramos que cumplir la ley y estar maldecidos por no cumplirla. Porque eso pasaba, el que no cumplía la ley estaba bajo maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
hechos por nosotros maldición. ¿Por quién fue hecho nosotros maldición? Por nosotros, porque no podíamos cumplirla y se convirtió la ley en maldición. Pero la ley es pura y santa, la ley es buena, dice la cita. Los mandamientos son santos, son puros. El problema es que nosotros no podemos cumplirlos y se convierte en nosotros en una maldición para nuestras vidas. Pero realmente todo el castigo fue sobre Jesús. Todo el castigo fue sobre Cristo. Jesús recibió en él el castigo de la humanidad, de toda la humanidad. Primera de Juan 2:2. Vamos a leer primero de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. A ver si sí. Dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, hablando de los que creímos, no solamente por nosotros. Ahí estaba diciendo el apóstol Juan, Cristo fue la propiciación de nuestros pecados, no solamente de los nuestros, los que creemos en Él, sino los de todo, también los de todo el mundo. Cristo pagó por los pecados de la humanidad. Eso constituye a la gente que no ha recibido a Jesús en justicia de Dios. No, porque nadie puede ser justo delante de Dios más que cuando recibes a Jesús, cuando recibes a Cristo. Entonces recibes su justicia y tú ya estás en perfecto, eres nacido de nuevo y ya estás justificado delante de Dios y tienes vida eterna. Pero a la gente, muchos quisieran y dijeran, oye, ¿por qué eso está aquí, allá y aquel no les cae un rayo? O como en el Antiguo Testamento, que el profeta hablaba y caía fuego y los consumía. Y a veces queremos que consuma Dios al mundo, a la gente. Si nos lo sueltan a nosotros y la decisión, olvídate, quémalo, Señor. Pero eso no está correcto, ese no es el corazón de Dios. Dios está extendiendo su brazo de misericordia. Su brazo de misericordia. Si me ayudas con el piano, Abraham, por favor. Dios está extendiendo, todo el tiempo Dios está con la mano de misericordia de Cristo Jesús que nos reconcilió. Dios no está con una mano de amor. Oseas 4:11 dice que Él nos atrae con lazos de amor. Él no nos atrae con miedo, Él nos atrae con lazos de amor. Y Él está con una mano atrayéndote con lazos de amor y no puede estar con otra mano golpeándote. Dios es amor, Dios te ama, Dios nos ama. Y no hay nada mal que pueda venir de parte de Dios. Todo lo malo que sucede no viene de Dios. Dios no necesita probarte con mal. La prueba que dice en la Biblia que vamos a ser probados es la prueba de la fe. ¿Y sabes cuáles son las pruebas de la fe? El creer todos los días en lo que Cristo Jesús ya te dio. Y que todos los días te mantengas creyendo lo que Cristo proveó o hizo provisión para tu vida. Cristo te dio paz. Y tu fe diaria, aún en medio de la tormenta y de un problema, va a ser probada tu fe, decir, yo tengo paz. En medio de la dificultad, yo tengo paz. Ahí está la prueba de la fe. Esa es la prueba con Dios. Que te mantengas firme. Decía Pablo, he acabado mi carrera, he mantenido la fe, he llegado al final. Cuando hay escasez, decir, Señor, tú suplirás todas mis necesidades. Esa es tu prueba diaria de la fe. Porque así dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo. Yo necesito esto, Señor, y mi prueba fue saber que tú tienes cuidado de mí, que tú me amas y que tú me vas a dar, Señor, que tú ya me diste todo en Cristo, que estoy bendecido.
que yo tengo la gracia y el favor. Esa es la prueba de fe diaria, el reconocer que tú tienes gracia y favor y que puertas se abren delante de ti. Esa es la prueba. Cuando enfrentas lo contrario y tú dices, gracias. Cuando dices, gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Cuando dices, gracias, Jesús, que tú me reconciliaste aun cuando yo merecía la muerte y el castigo. Tú diste tu vida y tu sangre y ahora yo puedo ser libre. Eres libre. Eres libre. No te ates otra vez al yugo de la esclavitud. Tú fuiste hecho libre en Cristo Jesús. Tú eres libre. Tú eres más que vencedor en Cristo. Muchos dicen, Dios me va a llevar a la victoria. No, Dios ya te dio la victoria. Tu prueba de fe hoy es que tú creas, yo tengo la victoria. Esas son las pruebas de Dios, las pruebas de la fe. Y las obras de justicia, olvídate, no hagas, tú las vas a producir naturalmente en agradecimiento a Dios, pero son obras de fe. Las obras de fe son las obras que tú haces porque has creído, en agradecimiento, no queriendo impresionar a Dios con tu desempeño y tu vida. Al contrario, le estás diciendo a Cristo, entonces tu cruz no fue suficiente. Tú estás bendecido. Él nos llamó a llevar las buenas nuevas. Te estoy dando las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas son las buenas noticias. Jesús pagó. Estás reconciliado, gózate. No tengas culpabilidad, olvídate. No hay culpabilidad para ti. Nada. No hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que tú puedas hacer para tan malo que Dios no te ame. Ni hay nada bueno más que puedas hacer para que Dios te ame más. Dios te ama así como eres tú. Y voy a acabar leyéndoles algo que fue profetizado cientos de años por medio del libro de Isaías, en Isaías 52, y cientos de años antes de que Cristo el Salvador, el Rey, viniera a la tierra a pagar el precio. Profetizaron y hablaron de Él. Y toda la escritura es inspirada por Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en toda la Biblia está Cristo. Voy a leer Isaías 52, del 13 al 15. Y está hablando de Jesús y dice así: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Cristo ha sido engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres tu parecer. ¿Sabes que a Cristo lo desfiguraron de su cara? Dice Mel Gibson, el que hizo La Pasión de Cristo, la película, dijo: no puedo describir, o sería demasiado poner en una pantalla la realidad de cómo quedó desfigurado el Señor Jesús. Toda la ira y todo el castigo fue sobre de Él, por amor, para que tú y yo podamos tener hoy vida. Su rostro fue desfigurado. Dice, y se asombrarán de Él. Dice, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes, gracias, cerrarán ante Él su boca.
Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído. Y sigo en el capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él. ¿Sabías que Jesús era una persona común? Era una persona que tú la veías y no había nada especial, era una persona común. Así le plació a Dios hacerlo. No es el que pinta Hollywood con el pelo rubio, largo, ojos azules, con una barba perfecta. Dice la palabra que no había parecer en él. Era común. Ni hermosura le veremos más inatractivo para que lo deseemos. O sea, no tenía nada que la gente deseara. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él se llevó tu enfermedad, él pagó, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sabías que legalmente a ti no te pertenece la enfermedad? Tú tienes un derecho, pero se toma por fe y en autoridad. Cuando viene la enfermedad hacia ti, tú debes, si sientes algo, dices: te reprendo en el nombre de Cristo, enfermedad. No tienes lugar en mi vida. Tú tienes poder en tu boca. Tú puedes maldecir el cáncer, tú puedes maldecir cualquier enfermedad. Se seca, se maldice en el nombre de Cristo todo mal. Y sabes que tú tienes la autoridad que te fue dada en Cristo Jesús. Y tú por fe dices: gracias, Señor, porque yo recibo mi herencia, que por tus llagas fui curado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Dice: y lo tuvimos, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él recibió una corona de espinas para atormentarlo. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él para que tú y yo hoy pudiéramos tener paz. Paz con Dios, paz en cada situación de tu vida. Cristo pagó para que tú pudieras tener su paz. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Cristo el pecado, Él pagó. ¿Sabes que cuando dices tú: no, es que todavía la ira o mis pecados, estás diciendo un insulto, diciendo: Jesús, tu cruz, tu sufrimiento no valió? Bájate de esa cruz. ¿Sabes qué? Su cruz, decía Pablo, una cosa hago, es predicar a Cristo y a este crucificado. Su cruz fue el pago mayor y la muestra de amor más grande que podemos ver o experimentar en la humanidad. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día va a venir, y dice la palabra que el día que regrese, en su vestidura y en su muslo tiene grabado: Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él sea toda la gloria. Dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño. Él era inocente. Se requería una sangre pura e inocente para que pudiéramos nosotros ahora ser llamados por gracia, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Dios quebrantó a su Hijo para que pudiera hacer el pago por la vida de todos nosotros. Dios quebrantó a Jesús. Mira, hay una sola ocasión donde Jesús no le dice a Padre, a Dios, porque siempre decía mi Padre y siempre hablaba Jesús de mi Padre. Pero hubo una ocasión donde Cristo no le dijo Padre. Fue quebrantado por Dios y de Dios escondió el rostro de Él, porque tenía que Dios darle la espalda por el pecado y abandonar al hombre. Y Jesús sufrió en la cruz el abandono cuando Dios le dio la espalda. Y Jesús fue la única vez que ya no le dijo Padre, le dijo mi Dios, mi Dios. Ya no le dijo Padre, le dijo mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Él fue desamparado para que tú y yo pudiéramos estar hoy en una perfecta relación con Él y poderle decir con libertad, Padre. Ahora tú y yo le podemos decir, Padre, porque Él fue desamparado. Ahora tú y yo le podemos decir, Padre. Gracias, Jesús. Vamos a simplemente, cada vez que veo su amor en Cristo, el Dios que dice que sostiene con su mano el universo, Dios tan grande, majestuoso, que se desvistió de ser Dios. Aquí vemos cosas y nos maravillamos con nada. Y Él, siendo Dios, en su amor tan infinito, vino a la tierra para rescatarnos. ¡Wow! Es algo que simplemente lo medito y no puede estar mi corazón más agradecido con Dios y humillarme delante de Él, porque aún Él nos dio la muestra y se humilló, y no me queda a mí más que humillarme delante de Él y reconocerlo. Gracias, Jesús. En esta mañana, si tú estás aquí y nunca has confesado con tu boca a Jesús como tu Salvador, dice la palabra en Romanos capítulo 9 que la salvación se recibe cuando confesamos y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Salvador. Esa es la palabra que recibimos vida eterna, que es un acto de fe. Cuando tú crees en tu corazón que Jesús es el Salvador, que Él pagó, y confiesas con tu boca, dice la palabra, que entonces eres salvo. Y entonces el Espíritu de Dios, Cristo mismo, el Espíritu de Cristo, viene y mora con tu espíritu y te sella para la eternidad. Jesús te compró con precio de sangre. Él quiere que tengas vida eterna con Él. Y la vida eterna empieza desde esta tierra, que comencemos a disfrutar todos los beneficios de la vida eterna.
Si tú estás aquí esta mañana y nunca le has dicho a Jesús, Señor Jesús, creo en ti, te declaro como mi Señor, como mi Salvador, y quieres experimentar el nacer de nuevo en tu espíritu y cómo Dios quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, y cómo comienzas a vivir y a ver la vida de una manera diferente. Porque la naturaleza que antes estaba en ti es cambiada por la naturaleza de Cristo en ti. Si hoy estás aquí y dices, yo nunca he hecho esta declaración con mi boca, yo quiero hacer una oración. Si por favor inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos un momento y vamos a juntos repetir después de mí esta oración, esta declaración. Para aquel que no ha hecho esta declaración, hoy tenga vida eterna, hoy reciba a Cristo y la vida eterna. Después de mí, si dicen, Señor Jesús, en esta mañana confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Salvador, que tú pagaste en la cruz por mis pecados y me diste vida eterna. Te doy gracias por perdonarme, por sanarme, por darme todas esas cosas buenas que vienen por ti. Desde hoy quiero conocerte, quiero aprender más de ti. Quiero que guíes mi vida, cada paso. Sé el Señor y dueño de mi vida. Gracias, Jesucristo. Amén. Amén. Si hiciste esta simple oración, parecen simples palabras, pero son muy